otra de las cosas que me preguntabas en la entrevista era, o que sugerías en la entrevista, era sobre lo digital. Toda mi vida yo fui analógico. De hecho, sigo trabajando con una cámara analógica, con cámaras, varias cámaras, porque también está la cámara de madera que heredé de Saderman, con la que hago retratos, y sigo trabajando con analógico. Pero una querida amiga, Paula, que fue alumna mía, y en un momento ella reemplazó su cámara y me dijo, toma, y me dio esta cámara digital. Vos que das clases no podés no saber cómo se hacen las fotos digitales. Así que me la dio, yo ya no la voy a usar. Ella compró una más chica que yo le había sugerido, y desde hace, no sé, como 6 o 7 años que uso esta cámara digital, no he usado otra, solamente la uso con un lente, un solo lente que es un 35 con la que vino. Y yo me había negado bastante, por un lado por motivos económicos, porque eran caras para mí, yo no tenía trabajo suficiente y tampoco tenía trabajo que justificara tener una cámara digital. Pero a ciencia cierta, si bien lo analógico para mí sigue siendo absolutamente mágico, meterme al laboratorio y hacer las copias y todo eso, sigue para mí siendo absolutamente mágico. Lo que me pasó con la digital es que me proveyó de un recurso que no había podido explorar demasiado, que era el color. Siempre el color para los fotógrafos era un recurso caro, costoso, y solo estaba reservado prácticamente a laburos comerciales, o cuando me encargaban de alguna revista, o cosas por el estilo. Pero como era muy caro sacar, qué sé yo, rollitos de diapositiva, mandarlos a revelar, y tampoco había mucha manera de hacer copias, también eso era muchísimo más caro. Había quedado relegado la posibilidad de experimentar o explorar la fotografía en color. La cámara digital me permitió eso. De hecho, jamás hice una fotografía blanco y negro con esa cámara. Todas mis fotos de los últimos años son en color. Y lo que fue realmente interesante, porque el color en la fotografía es como un lenguaje que tiene otras complejidades al blanco y negro. Así que, nada, estoy contento. A veces funcionan las cosas, a veces no funcionan, muchas veces, la mayoría de las veces no funcionan. Pero bueno, el hecho de no tener que estar gastando en rollos y poder acumular imágenes, uno después las puede ver y evaluar si tiene alguna utilidad, si sirve, si no sirve, si funciona o no funciona. Mi experiencia con lo digital es eso y básico, pero creo que lo digital en realidad trajo un cambio paradigmático de lo que es la fotografía. Hablemos en realidad de la captura de imágenes, porque muchos fotógrafos pasaron de lo analógico a lo digital como si fuera la misma cosa, y la verdad es que no lo es. En realidad lo digital trajo otras herramientas, qué sé yo, como el famoso Photoshop o algunas herramientas para tratar las imágenes digitales, que ha permitido a los fotógrafos transgredir ciertas normas que con lo analógico estaban vedadas, como por ejemplo mutar las fotografías. De hecho hubo un caso bastante
bastante emblemático hace unos años, un escándalo que protagonizó Steve McCurry, famoso fotógrafo de National Geographic, cuando alguien descubrió que el tipo modificaba digitalmente sus fotografías. Y era el fotógrafo documentalista de National Geographic. ¿Cómo podía hacer eso? Él después buscó una excusa, qué sé yo, pero National Geographic no le dio no le hizo ningún encargo más hasta donde yo sé. El problema es que los fotógrafos no trabajamos con la verdad, trabajamos con lo real. La verdad es otra cuestión, siempre cuestionable. ¿Es verdad la fotografía? No, no es verdad lo que yo hago, es real, es a partir de lo real. Con lo digital, eso quedó en duda también. ¿Son reales esas fotografías? Yo he visto, mi hija arquitecta, una vez diseñó un edificio, mandó a hacer una imagen digital de ese edificio, era una foto, con gente, con arbolitos, con calle, era un cine, no sé qué, y era una foto, y no existió nunca, porque si bien ganó el concurso que se había hecho para ese lugar, nunca se construyó. Entonces, la fotografía digital trajo aparejado esta complejidad en la que uno tiene que pensar seriamente, ¿no? Si es o no es real, si esto verdaderamente era así o no. Antes, con lo analógico, esos trucos se notaban bastante, eran bastante desprolijos. Ahora, con lo digital no. Fíjate vos que el fenómeno históricamente más interesante de esto del fotomontaje, para mi gusto, fue Grete Stern. Grete Stern, con sus sueños, que eran unos trabajos maravillosos. Me tocó copiar muchas veces los sueños de Grete Stern, porque uno de mis trabajos es hacer laboratorio para terceros. Y desde hace, no sé, como 15, 20 años que copio los archivos de Coppola y de Grete Stern. Y lo que yo siempre recalco de ver el trabajo de Grete Stern es que ella trabajaba con una sutil línea de realismo. Sus fotos, si bien eran sueños, pero eran, digamos, estaba disimulado el fotomontaje de tal manera que eso tranquilamente, vos ves cualquiera de sus sueños y tranquilamente podía ser real. Ella jugaba con eso, no como sucedía con otros cultores de este género del fotomontaje, sobre todo algunos alemanes, ingleses, sobre todo aparecieron con mucho auge como propaganda política antinazi, pero lo de Grete Stern tenía otra característica realmente particular. Pero si vos la mirabas con un poco de atención, como me ha pasado a mí después de copiar muchas veces esas cosas, te encontrabas algún borde, alguna cosa retocada de esas imágenes que disimulaban los pegoteos. Pero, qué sé yo me preguntaba, ¿cómo hizo para fotografiar una mujer sentada en un sillón adentro de una jaula de pájaros? Y es como mágico. Y vos ves la foto y es como si lo hubiera hecho de una sola toma. Y eso era fantástico. Ahora con lo digital, eso es posible casi todo. De todas maneras, con lo digital aparecieron algunas cosas que a mí me parecen muchísimo más interesantes. Uno de los ejemplos típicos o que yo rescato siempre es el de Andy Goldstein. Andy Goldstein fue el primero que colgó una muestra de fotografías digitales con unas
unos árboles y unas formas, qué sé yo, a partir de fotografías de desnudos. Estoy hablando, el tipo trabajaba con el Photoshop 1, todo recién salido, y no había todavía cámaras digitales, sino que había que digitalizar negativos, y él armaba unas arborescencias sobre fondo blanco con cuerpos desnudos. Y yo dije, cuando fui a ver esa muestra en el San Martín, dije, wow, qué fantástico es esto. Porque la fotografía digital te abría un camino tecnológico hasta ahora vedado para los fotógrafos. De hecho, Andy Goldstein persistió en esas búsquedas y hace unos años, desde hace unos años, nos sorprendió con unas fotografías de unos retratos de gente en casas de villas miserias o villas de emergencia de varios países de Latinoamérica. ¿Y cómo las hace? Cuando vi la exposición eran copias enormes que medían 3-4 metros de ancho. Y vos te acercabas, todo lo que pudieras acercarte a esa fotografía, y podías leer la letra chica de una latita de, no sé, un tarro de algo, o de un envase de harina. Podías leer Industria Argentina. Y estaba la gente, y te acercabas, y era absolutamente hiperrealista. ¿Cómo lo hace? Tiene una cámara que la monta en un robot y saca 9 fotografías, divide la escena en 9 fotografías. Y el robot hace y saca las 9 fotografías. Y después las junta. Todas en altísima resolución. Imagínate vos que la altísima resolución de cada cuadro después lo podés llevar a, ponle, 60 centímetros de ancho y no pasa nada. No se pixela, nada. Y juntás todos los pedazos y armás la fotografía. Y yo creo que todavía estamos en esa etapa de experimentar, de encontrar qué recursos tecnológicos aparecen. Que hay una fotógrafa que me parece maravillosa, una tipa que se hace autorretratos, que se llama Flora Orsi, creo que es austríaca, y que ella se fotografía, se maquilla, se hace fotos y después se monta bichos, cosas, se hacen montajes en la fotografía. Entonces ella aparece mirando de frente, es muy bonita, tiene unos ojos preciosos, y de pronto un flamenco, la cabeza de un flamenco amarillo hace de su ojo, de uno de sus ojos. Es increíble lo que hace. Digamos, aparecen propuestas. Después, nada, aparece todo mucho berretaje, como de costumbre en esto, donde aparece otro concepto que a mí me parece que es crucial. Casi todo el mundo dispone de cámaras digitales porque al menos en el celular todo el mundo las tiene. Pero el problema es que todas esas cámaras, y todo el mundo accede a tener una cámara, qué sé yo, pero el problema es que la gran mayoría de todas esas cámaras están usadas por analfabetos visuales. Todos aprendimos a leer y a escribir en la escuela, más o menos aprendimos algo de composición, escribir una cartita, no sé qué. Aprendimos la gramática, pero no aprendimos a escribir como Borges, Cortázar. Lamentablemente, las clases de dibujo y pintura durante primario, secundario y todo eso fueron una pérdida absoluta de tiempo,
Porque no nos enseñaron a mirar, no nos sensibilizaron con la mirada. Nos ponían ahí unos modelos, unas cosas de madera que había que fotografiar, que había que reproducir las sombras, o pavadas por el estilo. Pero no había, el día de dibujo libre era dibujo libre, cada uno hacía la porquería que se le gustaba, pero no había ninguna guía, ninguna dirección, y no nos enseñaron a mirar. Y el problema es que eso nos transformó en analfabetos visuales, que ese fue uno de mis mis grandes trabajos por entender esto de la fotografía. ¿Cómo es el camino para que un fotógrafo aprenda a mirar? Hay que formarlo en esta cosa de lo repentino que es el tiempo, hay que formarlo en la cuestión visual, de cómo se ven las cosas que se ven. Yo no soy partidario de esto de la composición académica aplicable a las artes nobles, pero en realidad creo que John Berger en un escrito lo menciona. No funciona eso. Lo que funciona más bien es todo el estudio que hizo la Gestalt sobre la percepción visual. Y que hay algunos manuales, y yo cuando estudié psicología me metí un poco en eso, y eso me ayudó mucho a entender mucho mejor cómo funcionaba la imagen. Que no funciona con una regla o con un caracolito. Creo que ahí en las tecnologías, estas tecnologías siempre tendrían que aportar una nueva manera. Así como sucedió con la aparición de la fotografía analógica en su momento, hace 180 años, si uno mira la historia de la fotografía, uno puede ir observando claramente cómo aparecen fotógrafos que van agregando algo, abriendo un camino nuevo dentro de la fotografía y dentro de distintas áreas de la fotografía, por distintos motivos. Porque justamente la fotografía no requiere de un conocimiento académico, a lo sumo un conocimiento técnico para manejar el artefacto. Entonces cada tipo aportaba a la fotografía su propia mirada. Por ejemplo, qué sé yo, Kertész aporta una nueva mirada sobre el mundo, sobre la vida, sobre las cosas. Robert Frank nos abrió el camino, nos abrió la cabeza sobre cómo componer una idea con su libro The Americans. Cartier-Bresson nos hizo entender, irrumpe en la fotografía y cambia el concepto o introduce el concepto del momento decisivo, que no es el momento de scratch, el momento decisivo donde hay un montón de cosas que funcionan armónicamente en esa imagen, y hay que buscarlas, y hay que trabajarlas, y hay que trabajar sobre esa idea, que es una idea que a mí siempre me gustó mucho, esta cosa del tiempo, ¿no? Sí, porque al final lo que hacemos nosotros es fragmentar lo que vemos y fragmentar el tiempo en que vemos eso. Y en esa cosa, en ese cruce de fragmentos, se produce una foto. El camino todavía recién empieza, la fotografía tiene 180 años y lo digital apenas 20, o unos 20 años, un poco más. Así que todavía hay mucho camino para recorrer y muchas posibilidades por descubrir qué se puede hacer con esto, con estos nuevos artefactos. Otra de las cosas en las que había pensado, que me preguntabas, es sobre la ley de derechos de autor. Plazos de protección legal sobre la fotografía. Ley 11.723. Régimen legal de la propiedad intelectual.
Actualmente tenemos un plazo de protección patrimonial de 20 años a partir de la primera publicación, artículo 34. Terminado ese plazo, la obra pasa a ser de dominio público pagante. Es el Fondo Nacional de las Artes el encargado de cobrar un canon por el uso de las fotografías, pudiendo disponer de los beneficios económicos que surjan de ella. Las demás obras, científicas, literarias o artísticas, tienen una protección de 70 años posteriores a la muerte del autor. Artículo 5. Queremos que el plazo de protección sea de 70 años, al igual que las demás obras de arte. Ni sabía que existía. Y a mí lo primero que se me ocurre pensar es que eso es una rémora de antiguos debates de si la fotografía era o no arte o tenía que tener un espacio de respeto dentro de las artes visuales o no. ¿Por qué? ¿A quién se le ocurrió que 20 años podía estar bien y no 70 como dice la ley que protege las obras de los artistas, escritores, pintores y grabadores? ¿Por qué 20 años? ¿Por qué es un arte menor? ¿Por qué es una...? No sé, la verdad es que me resulta inexplicable y no sé quién habrá hecho esa ley, pero realmente si eran fotógrafos que desmerecen su propio trabajo. Sé que hubo algunas cosas ahí, que hubo algunas convocatorias, pero hace unos cuantos años ya, pero yo no participé de nada de eso. Porque aparte, digamos, es sobre la obra publicada. Es decir, 20 años a partir de la primera publicación. Pues yo no soy un fotógrafo demasiado publicado, con lo cual mi obra no está testimoniada por publicaciones. Son ediciones, son fotos, son copias que están en mi poder, que están en poder de otra gente. Y a mí no me protege esa ley, ni siquiera. O sea, una ley debiera contemplar casi todas las situaciones de un fotógrafo, de la fotografía, pero no están contemplados. No sé, la verdad es que no sé quién habrá pensado semejante cosa que me parece absolutamente disparatada, y habría que la ley que habría que usar es la que en términos generales cubre todas las otras artes visuales, escénicas o demás. No sé, me parece que esa ley no sirve, debiera ser revisada, debiera ser pensada con otra amplitud, con otra perspectiva. ¿Necesitas cambiar el auto? Tenemos un descuento para vos hoy con el 50% de lo que vale la reserva de la unidad. Concesionaria Le Méridien, San Martín. Comunicate al 11 28 50 49 99. Asesoramiento Belén Pisani. Descuentos hasta 100.000 pesos. El Obturador, producciones audiovisuales. Teléfono 11 44 12 37 95.